El omnipotente lobby judío, ¿mito o realidad? Es gracioso que me pregunte eso. Me recuerda un viejo chiste. En la época en la que los nazis estaban a punto de acceder al poder en Alemania, un judío vio que su mejor amigo estaba leyendo el periódico. Se fijó bien y dijo: ¿por qué lees Der Stunner? Es el periódico del partido nazi. Su amigo le contestó: cuando leo este periódico veo que los judíos son superpoderosos, que pueden hacerse con el control del mundo, que son dominantes, que lo controlan todo. Pero si lees los periódicos judíos, ves persecución, alienación y que todos nos odian. ¿Qué periódico prefieres leer? El lobby judío. Los mitos son más antiguos que los propios judíos. Los judíos controlan Wall Street, los judíos controlan Hollywood, los judíos controlan los medios de comunicación, los judíos controlan la política internacional y la Casa Blanca. Es un hecho que el lobby judío existe. Su campo de operaciones es Washington, D.C. Allí, según los miembros de los diversos lobbies, los grupos de presión son algo tan americano como el béisbol y la tarta de manzana. La palabra lobby significa vestíbulo. Proviene de la gente que esperaba en el vestíbulo de un legislador del Estado o en el del Congreso de los Estados Unidos. Y cuando salían los ponentes, los senadores o quien fuera, iban hacia ellos e intentaban convencerlos. De ahí proviene el término lobby. El término correcto es asesor legislativo. Y existen asesores legislativos de todo tipo. Sindicales, medioambientales, grupos griegos, grupos irlandeses. En Washington todos los grupos tienen su lobby. En Washington hay miles de lobbies inscritos. En Washington los lobbies suponen un negocio de 6.000 millones de dólares al año. Es una de las actividades económicas más importantes de la región. 6.000 millones de dólares al año para intentar influir en la legislación. Lo único que buscamos es instruir para que los políticos de Washington piensen sobre qué temas básicos son importantes para Norteamérica y se concentren en detener la amenaza de Irán o en trabajar por una solución pacífica de dos estados para que los judíos y los árabes puedan vivir en paz en Oriente Próximo. Todo el mundo juega a lo mismo. Intentas hacerte amigo de la gente que ocupa puestos influyentes y de toma de decisión. Actúas según las normas, entre lo que se incluye recolectar dinero para los candidatos y hacer contribuciones a sus campañas. Y en la comunidad judía americana lo hacemos muy bien. Comprendemos las reglas del juego. Eso no significa que controlemos la política exterior norteamericana. Es un mito peligroso. La omnipotencia de los lobbies en Washington, ¿mito o realidad? ¿Cuánta influencia tienen los judíos en la política estadounidense? Vamos a intentar descubrirlo. Nuestra primera parada es la conferencia anual del AIPAC, el mayor y más poderoso lobby judío de los Estados Unidos. AIPAC son las siglas en inglés de Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Después de casi 50 años, AIPAC atrae en la actualidad a más de 7.500 visitantes a su celebración anual de solidaridad con Israel. Acuden más de la mitad de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, al igual que cientos de miembros de lobbies. Ustedes, damas y caballeros, son los emisarios. Son los embajadores del lugar que Israel ocupa en el mundo. Debido a nuestro compromiso con AIPAC, debido a nuestra relación única con los líderes de nuestra nación, tenemos una responsabilidad especial. La ayuda de 3.000 millones de dólares por la que harán campaña mañana es una inversión en la seguridad de Israel y en la seguridad de los Estados Unidos.
Que el Congreso apruebe esos 3.000 millones de dólares para el gobierno de Israel depende en buena parte de la influencia de los lobbies. Maury Amitay tiene en la actualidad su propio lobby en Washington PAC. En la década de los 70 encabezó AIPAC y convirtió al lobby en lo que es en la actualidad, una fuente de poder en Washington. Estoy aquí desde el principio, digámoslo así. Puse en marcha las cosas que hacemos ahora, a una escala más pequeña, hace 20 años. ¿A qué cosa se refiere? A trabajar con los senadores y congresistas, conociéndolos en sus distritos. Contar con gente que pueda tener acceso a 435 miembros del Congreso y a 100 senadores, cuando es necesario. Esta es la conferencia anual del AIPAC. Aquí es donde están los chicos buenos. De vez en cuando hay algunos chicos malos que intentan manifestarse fuera, pero son un grupo muy pequeño. Nadie les presta atención porque el pueblo americano apoya firmemente a Israel. Para AIPAC, los chicos malos no son solamente el puñado de manifestantes que piden una Palestina libre. En la sala de conferencias se proyecta una película que presenta a los palestinos como terroristas y al ejército israelí como al más ético del mundo. Debemos decidir que hoy es la última vez que dejamos pasar la oportunidad de señalar lo absurdo de que quienes violan los derechos humanos acusen a Israel de violar los derechos humanos. Debemos decidir que hoy es la última vez que aceptamos que es normal que se trate a Israel de forma anormal. Hoy es el día de un nuevo comienzo. AIPAC, la voz de los judíos en Norteamérica. ¿Es eso cierto? No hay que alejarse mucho para escuchar otras voces. Los manifestantes del exterior del edificio del Congreso que critican la política de asentamientos de Netanyahu no están solos. Nos reunimos en Nueva York con Dan Fleshler, escritor y experto en medios de comunicación. En su libro sobre el lobby pro-israelí norteamericano se muestra crítico con AIPAC. Es una combinación de propaganda política orquestada y convención de veteranos en guerras extranjeras. Una celebración empalagosa de América es lo primero. Reúne a toda la gente del país que no tiene otra plataforma para expresar su apoyo a Israel. Y por eso viene aquí, para aclamar cualquier declaración conservadora que se haga en el estrado y mirar con sospecha cualquier iniciativa liberal. No hay duda de que a lo largo de los años, la mayoría de los judíos norteamericanos han estado más a la izquierda que las organizaciones a las que apoyan para que hablen por ellos en Washington. Eso no quiere decir que no existan las voces de los movimientos de paz, pero no suenan tan altas como la de AIPAC y no tienen tanta financiación. Hay más organizaciones además de AIPAC. Calle J es el primer grupo que conozco que tiene capacidad para conseguir que le escuchen los poderes de Washington. Calle J es un nuevo protagonista en la escena política. Hemos hecho investigaciones en Washington. Hay una calle I y una calle K. Pero quienes planificaron la ciudad no querían una calle J. Tenían miedo de que la gente confundiera la I con la J. Calle J, el nuevo lobby pro-israelí y pro-paz, está cubriendo un hueco. Fundado hace 2 años por Jeremy Ben-Ami, Calle J ha tenido un éxito tremendo gracias a ser una alternativa política clara. Hoy están dando los últimos toques a una declaración de prensa. En Calle J pensamos que es adecuado incluir en un foro internacional, sin hablar del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la solicitud del fin de la construcción de asentamientos. Creo que es adecuado.
En la actualidad, Calle J tiene oficinas en Nueva York y Washington. 150.000 miembros inscritos, una columna en el suplemento del New York Times y un aumento constante de los ingresos por donaciones. Es la mañana anterior a la celebración de la Pascua judía. Ben-Ami y su mano derecha, Rachel Lerner, se sienten orgullosos de contar con rabinos de toda Norteamérica en una conferencia telefónica pese al estrés de la fiesta. La gente ha tenido oportunidad de hacer preguntas sinceras. Muchas gracias, Julian, y gracias a todos por vuestro tiempo. Sé que es una época del año muy ajetreada, especialmente para los rabinos, pero también para todos nosotros. Dejad que dedique unos minutos a explicar qué es Calle J. Somos un lobby y la voz política de la parte de la comunidad judía norteamericana que cree que el futuro de Israel y la seguridad del Estado de Israel dependen de un final negociado y diplomático del conflicto palestino-israelí y de la creación de un Estado palestino que viva al lado de Israel en paz y seguridad. El debate lleva demasiado tiempo siendo dominado por voces de la derecha, de la perspectiva más agresiva de nuestra comunidad y que pretenden hablar en nombre de toda la comunidad. Sin embargo, a través de las encuestas que nosotros y otra gente ha hecho, ha quedado claro que los judíos, en su mayoría, se identifican con ideas liberales y progresistas. ¿Son los judíos americanos liberales y progresistas? ¿Más progresistas que sus autoproclamados representantes? Hemos echado un vistazo a Nueva York, el centro judío de Norteamérica. Nueva York es liberal y ortodoxo a la vez. Katz Delicatessen, una institución norteamericana que ofrece comida no kosher, a la que acuden hasta presidentes, está en el mismo barrio que el Arca de Noé, estrictamente kosher y que cierra el sábado, al igual que la panadería Kosher Moisés. El cómico judío Lenny Bruce dijo una vez: aunque seas católico, si vives en Nueva York, eres judío. ¿Qué hace tan judía a Nueva York? Una combinación de cinismo y romanticismo. Una forma de ver la vida que encuentro muy acorde con la educación judía que he recibido. Además, en la ciudad de Nueva York hay muchos exilados. Viene gente de todas partes del mundo a intentar abrirse paso aquí. La sensación de ser un exilado, de vivir permanentemente fuera de la sociedad normal, es un sentimiento muy judío. Aquí hay muchos judíos, por eso es tan judía Nueva York. Una mirada al pasado. El antiguo barrio judío en Nueva York, Washington Heights, es ahora el hogar de los inmigrantes hispanos. Solo la Universidad Yeshiva y la panadería con tortas de mazapán recuerdan que este fue un barrio de judíos alemanes exiliados. En una época, el número de judíos alemanes que se refugiaba de los nazis era mayor aquí que en ninguna otra parte del mundo. Llamaban a este barrio el Cuarto Reich. Había muchísimos. La mayoría de ellos perdió a su familia en el Holocausto. En aquella época, los judíos no tenían un lobby que representara en Washington sus intereses. Con el Holocausto aprendimos que necesitábamos una voz en Norteamérica. Se sabía lo que ocurría durante el Holocausto. En el New York Times aparecía que había campos de concentración. La gente supo lo que ocurría en los campos de concentración. Tuvieron la oportunidad de bombardear las vías que conducían a Auschwitz. Tuvieron la oportunidad de hacer más para salvar la vida de los judíos. Si Norteamérica no hizo más, se debió en parte a que la comunidad judía no tenía influencia, no tenía capacidad para comunicarse con el presidente y decir, esto es importante. Es una experiencia que nadie quiere repetir. 60 años después, los judíos norteamericanos se sienten seguros de sí mismos y tienen un lobby poderoso en Washington. Pero no solo los lobbies discuten cómo se debe presentar a los judíos. Las comunidades también lo hacen. El Centro Comunitario Judío de Manhattan cuenta con más de 30.000 miembros y según el rabino Joy Levitt,
la misma cantidad de opiniones políticas. Es casi imposible representar al judaísmo norteamericano. Creo que AIPAC representa una parte del judaísmo norteamericano, pero no creo que se pueda representar a todo el judaísmo norteamericano. Se trata de un reto, porque para ser políticamente eficaces necesitamos estar representados. Pero los judíos son un grupo revoltoso. Un buen ejemplo, el grupo de discusión del Centro Comunitario sobre la Política Exterior estadounidense. El debate se calienta, sobre todo cuando el tema es Israel. Es absolutamente obsceno lo que hace el resto del mundo. Su apatía, las acciones inmorales y groseras del resto del mundo hacia Israel deberían mostrarse avergonzados. Gracias a Dios que existe AIPAC. El problema con AIPAC es que es un lobby diseñado para presentar solo las políticas positivas. Nada más. Soy miembro de AIPAC desde hace 30 años. He asistido a todas sus reuniones políticas. Creo que es, con diferencia, el lobby pro-israelí más importante. Es una suerte contar con Calle J, que puede presentar alternativas políticas e ideas alternativas. Deberíamos olvidarnos de todos esos lobbies judíos. Los judíos deberían unirse y regresar a Israel. Todo el mundo tiene algo que decir, pero no sabes lo que pasa en Israel hasta que vives allí y eres ciudadano de Israel. En mi opinión, esos grupos hacen a Israel más daño que beneficio. Hay muchas leyendas sobre el lobby judío y su influencia. Según una teoría, el lobby judío hizo que Norteamérica participara en la guerra de Irak e impide que la Casa Blanca actúe con firmeza contra la política de asentamientos de Israel en Cisjordania. Según un rumor, cualquier político que se interponga en el camino de AIPAC firma su sentencia de muerte política. En mis investigaciones y en mis libros he mostrado que AIPAC no es tan poderoso como la gente cree. Pero hacen mucho ruido. Sí, hacen mucho ruido. Hacen que los congresistas piensen que si se oponen al AIPAC y a las voces conservadoras, serán castigados. Pero esa idea no es exacta. ¿Significa eso que los miembros del Congreso que no están de acuerdo con AIPAC no se juegan el escaño? No se lo juegan, pero corren el riesgo de enfadar a la gente que simpatiza con el punto de vista conservador. AIPAC no presenta candidatos, no recolecta fondos. Pero habrá gente en el distrito de ese congresista que diga: un momento, no me gusta lo que has votado, no me gusta la carta que has escrito, voy a apoyar a tu oponente. Eso es la política. Los lobbies son talonarios políticos. Comparado con los lobbies del petróleo o de las armas, el lobby pro-Israel en Washington es pequeño. Pero Morrie Amitei nos ha dicho que funciona siguiendo el mismo y sencillo esquema. Un miembro del Congreso que apoya la política de un lobby determinado puede estar seguro que quienes le apoyan harán donaciones a su campaña en las siguientes elecciones. Así es como funciona AIPAC y otros grupos interesantes. La comunidad judía norteamericana acepta con mucha naturalidad los lobbies porque siempre han sido muy filantrópicos. Bueno, das dinero para obras de caridad, das dinero para un congresista o un senador que comparte tus valores, entre los que está apoyar al Estado de Israel. Mi función es recoger fondos para candidatos pro-israelíes. Al estar en el Congreso de los Estados Unidos, veo continuamente a esas personas. Así que además de dar cheques, también hago propaganda. Cheques y propaganda, ¿en eso consisten los lobbies? En eso consiste la vida. Queríamos ver al lobby judío en acción. Estamos en primavera de 2010. Amitei va camino del Congreso. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente Obama se han reunido la mañana anterior. Obama no permitió la presencia de cámaras durante la reunión. No le gusta la política de asentamientos de Israel. Morrie Amitei, miembro de un lobby israelí de derechas,
juega en casa cuando se reúne en el Congreso con los oponentes republicanos de Obama. Pase, por favor. Gracias. De nada. Hola, Morrie. ¿Qué tal, amigo mío? Muy bien. Me alegro de verte. Para el lobby judío, Ilena Ros-Latinen es uno de los miembros más importantes del Congreso. Amitei apoya todas sus campañas electorales con $5.000, un dinero bien invertido. Como miembro del Comité del Congreso para Asuntos Extranjeros, es en parte responsable de los miles de millones que el Congreso da a Israel todos los años. Sobre su escritorio hay una escultura del primer sionista Theodor Herzl. ¿Cómo es posible que la visita de Netanyahu a la Casa Blanca sea un problema? ¿Cómo puedes tratar a un amigo como si fuera un enemigo? Parece que es mejor dar una patada en la espinilla a los Estados Unidos. Que es mejor votar en contra de Estados Unidos en la ONU que ser un buen aliado democrático de este país. Tratamos a nuestros adversarios mejor que a nuestros amigos. El primer ministro de nuestro aliado más firme viene a la Casa Blanca y lo hacemos entrar por la puerta de atrás para una reunión secreta, como si nos avergonzáramos de él. ¿Por qué no nos reunimos en público con el primer ministro israelí? ¿Qué pasa? Creo que le falta experiencia y está mal aconsejado. No sirve para que avance el proceso de paz en Oriente Próximo. Es increíble. Es en lo que se enfoca este gobierno. El oponente de Morrie Amitei, Jeremy Ben-Ami, y su lobby pro-paz también tienen trabajo en el Congreso esta mañana. El miembro de la calle J, Hadar Saskin, tiene una cita con Keith Ellison, el primer congresista musulmán de la historia de los Estados Unidos. Calle J está recolectando fondos para la próxima campaña electoral de Ellison. ¿Cómo estás? Gracias por tu ayuda. Gracias a ti. Veo que hoy tenemos compañía. Sí, así es. Pero a Ellison lo asaltan en el pasillo miembros del lobby medioambiental. Saskin tiene que esperar. Espero que nos veamos pronto. Adiós. Por el camino, se acerca un miembro de un tercer lobby y le entrega su anteproyecto. Soy una de esas personas que creen que la única forma de estar a favor de Israel es estar también a favor de la aspiración del pueblo palestino a crear un Estado. Creo que dos pueblos, dos estados, pueden vivir uno al lado de otro. Y si podemos hacer algo para reducir la tensión, puede ser de gran ayuda para Oriente Próximo. Todos los planes están sujetos a que Israel entregue tierras. ¿Tierra a cambio de qué? ¿Tierra a cambio de paz? Es ilusorio, lamentable, vergonzoso y doloroso. Me alegra contar con tu apoyo y el de muchos de tus colegas. La mayoría del pueblo norteamericano tiene una idea clara sobre quiénes son los buenos y los malos en esto. Durante años muchas personas no han querido ocuparse de este asunto porque no les gusta la naturaleza del discurso. No les gusta que se etiquete a la gente de amigo o enemigo y que esté todo completamente polarizado. Pero ahora están viendo que ya no están solos, que hay cada vez más personas en sus comunidades y, lo más importante, en el Congreso, que opinan que estar a favor de unos no significa estar en contra de los otros. Pero para la mayoría de los miembros del Congreso, ser pro-israelí significa todavía ser antiárabe. Y lo mismo sucede con los miembros más antiguos de los lobbies judíos. Estamos en un hotel donde se celebra una recepción organizada por el Proyecto Israel. El proyecto de Jennifer Laszlo Mizrachi afirma que trabaja en el campo de la educación de la primera línea de guerra informativa sobre Israel. Su labor consiste en suministrar información a los periodistas, senadores y congresistas. El Proyecto Israel es una agencia de publicidad para vender el Estado judío. El proyecto trabaja en la actualidad en un anuncio de televisión que presenta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como un pacificador. Un primer montaje. Todavía falta mucho metraje. La gente de Israel queremos un futuro en el que nuestros hijos no vivan el horror de la guerra.
Aunque apreciamos nuestra patria, reconocemos que los palestinos también viven en ella. Queremos que sean nuestros vecinos, viviendo en libertad, con seguridad, dignidad y en paz. Presidente Abbas, ven a negociar la paz. El mensaje es claro. Israel quiere la paz, pero los palestinos ponen dificultades. El plan del lobby da resultado. Estos son miembros del Congreso en la recepción organizada por el Proyecto Israel. Los israelíes han hecho durante décadas intentos para conseguir la paz. Los israelíes llevan literalmente muriendo por la paz desde 1947. Israel se ha tomado muy en serio la paz, una seriedad que falta en el otro bando. Estaré a vuestro lado hasta que nos aseguremos de que la existencia del Estado de Israel y la unidad y la buena relación entre el Estado de Israel y los Estados Unidos sean absolutamente perfectas en ambos gobiernos. Más del 70% de los norteamericanos dicen que aprecian mucho a Israel. Cuando se hacen encuestas entre los votantes norteamericanos y se pregunta del lado de quién se debe poner Norteamérica, una mayoría de 10-1 dice que se debe poner al lado de Israel. Hacer encuestas preguntando a la gente si le gusta el grupo A o el grupo B y obligándola a elegir me parece malsano. Porque la respuesta debería ser: nos gusta la gente de los dos lados. Opino que Estados Unidos no debería plantear su política exterior para conseguir una victoria por 91-8 a favor de Israel, simplemente porque este es mi equipo. Apoyo a los judíos de Israel. Quiero que tengan un Israel seguro. Pero creo también que los palestinos se merecen una Palestina segura, que pueda vivir en paz y segura al lado de Israel. No quiero ver cómo los machacamos. Quiero ver ganar a los dos. Ese es el cambio de mentalidad. Barack Obama está dispuesto a escuchar este cambio de mentalidad. El presidente incluso ha enviado un representante al primer gran congreso de Calle J. Es un honor representar al presidente Obama en el primer Congreso Nacional de Calle J. Quiero felicitar al director ejecutivo de Calle J, Jeremy Ben-Ami. Pueden estar seguros de que este gobierno estará representado en todos los congresos que celebre Calle J. ¿De dónde proviene esta solidaridad con Calle J y esta forma de ver las cosas? Nuestra búsqueda de respuestas nos lleva hasta Chicago, lugar donde empezó la carrera política de Obama. Obama era trabajador social en los guetos negros de la ciudad, situados a pocos kilómetros del centro de Chicago. Él vivía en el barrio universitario, donde los norteamericanos blancos y negros, judíos y musulmanes vivían puerta con puerta. El presidente Obama, hijo de una americana blanca y un negro keniano, personifica un mundo en el que ya no hay lugar para la polaridad. Eso le convierte en un aliado natural del lobby judío liberal norteamericano. En Chicago, la mayoría de los amigos y seguidores de Obama eran judíos liberales. Entre ellos se encuentra Jackson Miner, un abogado de derechos civiles con el que Barack Obama acostumbraba a trabajar. Recuerdo que cuando fue elegido presidente, el periódico israelí Haaretz publicó un titular diciendo que la población judía de Chicago se alegraba de tener al primer presidente judío. No sé si es el primer presidente judío, pero gastábamos bromas a Barack, diciéndole que era un judío etíope disfrazado. Tenía muchos amigos y colaboradores judíos, y se sentía muy a gusto con ellos.
Uno de ellos es Jack Levin, socio de un importante bufete de abogados en un palacio de cristal en Chicago. Levin ha apoyado a Obama desde el comienzo de su carrera política. Organizo colectas de fondos en mi bufete de abogados y también en mi casa. Cuando preparaba la primera colecta de fondos en mi casa, como mucha de la gente que iba a venir no lo conocía, porque en aquella época no era famoso, y como muchos de los asistentes iban a ser judíos, le pedí que expresara por escrito su postura sobre el asunto de Oriente Próximo, para que la gente supiera de antemano cuál era su postura respecto a Oriente Próximo. Escribió algo que fue perfecto. Perfecto porque mostraba un fuerte deseo por conseguir la paz en Oriente Próximo, la reconciliación entre los pueblos y una solución justa para Israel. Una solución justa. En Chicago, Obama lo expuso como un objetivo. Calle J apoya ahora los esfuerzos de Obama en Washington, aunque el mensaje no siempre tenga la forma que se busca. Jeremy Benami y sus colegas charlan sobre la última hoja informativa con el jefe de la oficina de Nueva York. Este lenguaje es muy confuso. Es una frase demasiado larga. Hay que expresar que una minoría de nuestra comunidad lo convierte en arma política para golpear cualquier conversación política sobre la mejor forma de asegurar el futuro de Israel. Se dice 12 veces y. No entiendo la frase cuando la leo. Y luego hay un pero. El párrafo siguiente empieza con pero. Pero ¿cómo puede haber un pero a la frase anterior? Sí, lo he estado leyendo en voz alta y me trastabillaba. Lo siento. Antes me he reunido con el equipo y he dicho, es una locura. Estamos sometidos a mucha presión, es muy intenso. Los ataques son duros. Ellos no reflejan el apoyo firme que la mayoría de los norteamericanos, y por supuesto la mayoría de los judíos norteamericanos, muestran hacia el Estado judío. ¿Opina usted que los grupos como Calle J no apoyan al Estado judío? Opino que parte de sus esfuerzos, como dijo el embajador de Israel, son inamistosos con los intereses de Israel. ¿Lo ve también así Israel? Jeremy Benami ha llevado a Jerusalén a varios miembros del Congreso y les ha mostrado un Israel diferente al que dibujan los lobbies conservadores. Israel como poder de ocupación. Mientras el gobierno de Netanyahu jura que Jerusalén será por toda la eternidad la capital indivisa del pueblo judío, Calle J y su guía, Saúl Arieli, un coronel retirado del ejército israelí, muestran a los miembros del Congreso una ciudad dividida de facto. Una zona este de Jerusalén, árabe, y que los palestinos reclaman como su capital. Les mostraré sobre el terreno las opciones políticas para dividir Jerusalén. El presidente Clinton, en su propuesta para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, en el caso de Jerusalén propuso dividir Jerusalén este siguiendo la línea demográfica, lo que significa que los barrios judíos quedarían bajo soberanía israelí y los barrios árabes bajo soberanía palestina. Una patata caliente que el gobierno de Netanyahu no quiere tocar. Según Arieli, es una solución política que Israel sabotea de forma abierta. Desde aquí se puede ver aquel grupo de árboles. Israel planea construir un nuevo barrio judío llamado Kidma Sion en ese lugar, dentro de Abu Dis. El motivo es el mismo, evitar la posibilidad de dividir Jerusalén este. También se están comprando edificios dentro del barrio musulmán. La idea es la misma, que los grupos judíos de derechas planten su bandera.
Los grupos judíos de extrema derecha se están dejando ver en Jerusalén Este. La posición crítica de Calle J con la política de asentamientos no sienta bien al gobierno israelí. El ministro de Exteriores dijo que no tenía tiempo para recibir a Calle J y a los miembros del Congreso. Asombrados, convocaron una rueda de prensa. Estamos sorprendidos de que el viceministro de Exteriores haya, al parecer, intentado bloquear nuestras reuniones con altos cargos de la oficina del primer ministro y del Ministerio de Exteriores. De que ponga en duda nuestro apoyo a Israel o de que califique de forma totalmente incorrecta como anti-israelíes a los grupos con los que viajamos por la región. No solo nos calificó como una organización anti-israelí, sino que también hizo otras apreciaciones en las que relacionó las críticas a Israel con el antisemitismo y el posicionamiento anti-israelí. Es algo sobre lo que todos debemos estar alerta. Entre amigos que comparten un fin común, hay que estar abiertos a las críticas. El fin común es la supervivencia y la seguridad de esta nación como patria de los judíos. Aquellos que discrepan no son necesariamente anti-israelíes. Estamos a favor de Israel. Simplemente discrepamos. En nuestra opinión, es una forma inadecuada de tratar a los representantes electos del mejor aliado de Israel. El escándalo llegó directamente a la Knesset. El gobierno israelí, el viceministro de Exteriores, habían dado con la puerta en las narices a los miembros del Congreso de los Estados Unidos. No entiendo lo que pasa con nuestra relación con Calle J, por no hablar de nuestra relación con el mundo. ¿Hemos declarado la guerra al Congreso de los Estados Unidos? Nadie tiene derecho a imponernos a nosotros, los anfitriones, una agenda, ni a decirnos a quién se le permite participar en una reunión. ¿Por qué no habla con claridad en vez de esconderse detrás de tópicos? ¿Están o no saboteando a Calle J? No sabe ni de qué se trata. No sabe la diferencia entre Calle J y Calle K. No diga que no lo entiendo. A diferencia de usted, al menos conozco a la gente de Calle J. Un debate acalorado. Igual que ocurre con los lobbies en Washington, en Jerusalén hay gente que se niega a ver el mundo en blanco y negro. Estuve en el Congreso de AIPAC. Fue impresionante, lleno de energía. No hay duda de que debemos hacer todo lo posible por fortalecer a AIPAC. Pero también estuve en el Congreso de Calle J. Allí vi a un público nuevo. Estamos de nuevo en Washington. Calle J se lame las heridas, pero no se deja intimidar y sigue apoyando al gobierno de Obama y su presión sobre Israel. Netanyahu no se muestra cooperador. Según el embajador israelí en Washington, la crisis en la relación entre los dos países es la peor en 35 años. La crisis la provoca no saber si el gobierno de Israel y su primer ministro hablan en serio en sus declaraciones sobre la solución de los dos estados. Y si el primer ministro y el gobierno son capaces de llevar a cabo acciones reales acorde a sus declaraciones. Por eso decimos, es la hora. Y concretamente son las 11:59. Y el caso es muy, muy urgente. Presión sobre Israel es lo último que quiere el lobby conservador pro-israelí. AIPAC camina sobre la cuerda floja. Intenta poner coto a la presión de Obama sobre Israel, al mismo tiempo que intenta evitar tener conflictos con la administración. Debemos recordar a nuestros líderes que la relación especial es vital, estratégicamente importante y que debe ser inamovible. Cuando surjan los inevitables desacuerdos, se deben resolver en privado, como buenos y educados aliados. En la convención, el invitado de rango más alto es la secretaria de Estado Hillary Clinton. AIPAC ha extendido la alfombra roja para ella. Pero detrás de esta fachada,
los miembros del lobby hacen todo lo posible por conducir al gobierno hacia una posición más amistosa con Israel. Es maravilloso volver a estar en AIPAC con tantos buenos amigos. He visto a varios de ellos antes de salir al estrado y les puedo asegurar que he recibido muchos consejos. Es una política curtida y sabe exactamente lo que el lobby quiere oír. Nuestro compromiso con la seguridad y el futuro de Israel es sólido como una roca, inquebrantable y para siempre. Pero tras las palabras amables, Clinton habla con franqueza. Es nuestra dedicación a ese resultado. 2 estados para 2 pueblos, en seguridad y paz. Lo que nos lleva a condenar el anuncio del plan de nuevas construcciones en Jerusalén Este. Se produce un silencio helador. Aquí no gustan las críticas a Israel. Tampoco gustan al gobierno de Obama y no les gustan a los miembros de los otros lobbies. Hadar Saskin, de Calle J, ha acudido como observador al Congreso de AIPAC. Cuando concedió una entrevista al periódico israelí Haaretz, recibió los ataques del conocido abogado criminalista y seguidor de AIPAC, Alan Dershowitz. Me parece una lástima que Calle J se haya establecido como lobby independiente. ¿Por qué me opongo frontalmente a Calle J? Porque Calle J enfatiza lo negativo. Calle J dedica más tiempo a criticar a Israel que a apoyar a Israel. Todas las organizaciones judías se deberían unir. Lo último que necesitamos es otra organización judía. La Asociación Nacional del Rifle es tan eficaz porque habla con una sola voz. Representan a 10 puntos de vista diferentes, pero han decidido unirse y hablar con una sola voz. Por eso son el lobby más fuerte. Por eso el lobby saudí es el segundo en fortaleza y el lobby israelí quizás sea el tercero. Pero lo están debilitando. No estoy de acuerdo. Estamos volviendo a traer a esta discusión, a esta comunidad, a mucha gente que se había alejado de ella. Insisto, no creo que sea necesario que haya una sola voz. No creo que sea esa la realidad. Lo que ha pasado hasta ahora es que había una sola voz y la gente que no compartía esa opinión no tenía voz. Cuando AIPAC y su servicio de seguridad descubren que nosotros y otros equipos estamos grabando una conversación sobre posibles grietas en el lobby judío, nos expulsan. Dicen que estamos realizando una entrevista no autorizada. Haga el favor de no tocarme. Le tocaré porque quiero que se marche. Y cuando digo que se marche, quiero decir que queremos que se marche. En el otro extremo de la ciudad, donde Calle J celebra una fiesta de despedida a un miembro que parte hacia Israel, el ambiente está más relajado. Una de las mejores cosas de Calle J es que esto no es un simple trabajo. Todos tienen una historia y razones personales para estar aquí. No venimos a trabajar, cobrar un salario e irnos a casa. Lo hacemos porque es nuestra pasión. Por lo que hemos visto en Norteamérica, el lobby judío es apasionado, pero no omnipotente. Y habla con más de una voz. Tanto Calle J como AIPAC afirman hablar en nombre de la mayoría de los judíos de Norteamérica. Lo que está más allá de toda duda es que el nuevo lobby liberal ha comenzado a hacer que se tambalee el monopolio del lobby conservador.